Hola, hoy vamos a hablar de las maniobras. La palabra maniobra significa movimiento voluntario. Es lo primero que tenemos que aprender. Como digo siempre, tenemos que empezar por el principio. Vamos a ver, lo que significa hacer una maniobra significa tomar alguna decisión cuando vamos conduciendo o cuando queremos dejar de circular. Es decir, que todas esas decisiones que nosotros tomamos de forma voluntaria, porque yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, es considerado una maniobra, porque es algo que elegimos nosotros. Sin embargo, cuando yo me veo obligada a detener mi vehículo porque hay un stop, por ejemplo, o porque un agente de circulación me dice que me detenga, eso no es una maniobra porque no es un acto voluntario, estás obligado por otra causa a hacerlo. Sin embargo, cuando me cambio de carril, porque yo quiero cambiarme de carril, cuando busco sitio para aparcar, etcétera, etcétera, estas son decisiones que nosotros tomamos porque queremos. Por eso, lo primero y más importante que tenemos que entender es que si hacemos una maniobra es que estamos haciendo algo de forma voluntaria. Lo hago porque yo quiero. Y eso es un poco lo que marca todo lo demás, ¿no? Es decir, cómo se realizan correctamente, de qué forma, por qué hay que señalizarlo. Es decir, ese carácter voluntario es lo que marca lo más importante de este concepto de las maniobras. Bueno, por lo tanto, resumiendo, las maniobras son aquellos movimientos que hacemos con nuestro vehículo de forma voluntaria. Y como es voluntario y la gente no tiene la capacidad de saber leerlos el pensamiento, lo importante para comunicarnos con los demás, para no sorprender a nadie, para no obligar a nadie a tener que hacer algo que no quería en ese momento, lo importante es señalizarlas. Tenemos que entender que al señalizar una maniobra, lo que yo estoy haciendo es mostrar mis intenciones, buscando la colaboración de los demás usuarios. ¿Vale? Y nos sorprenderíamos que cuando pedimos, nos sorprenderíamos mucho si os fijáis que cuando se pide permiso generalmente te lo dan. Sin embargo, cuando lo intentas imponer es cuando la respuesta del otro usuario suele ser más negativa. Dicho en palabras que entendamos todos, pensar muchas veces cuántas veces habéis oído escuchar a conductores utilizar expresiones como pues mira el listo, pues ahora por lista no pasas, pues mira qué listo, sí hombre, pues te vas a quedar ahí, ¿vale? Es decir, eso generalmente sucede cuando el otro conductor o conductora intenta imponernos algún comportamiento o algún movimiento. Sin embargo, cuando observamos que otro conductor espera pacientemente a cambiarse de carril, espera a que haya un hueco, espera a que alguien se lo facilite, siempre solemos responder de forma positiva, solemos ser nosotros los que se lo facilitamos. ¿Por qué? Porque en realidad pues a todos nos gusta colaborar y sentirnos bien, pero siempre que nos den la oportunidad de hacerlo. Que no debería así, que deberíamos colaborar independientemente de si los demás lo hacen bien o no, deberíamos centrarnos en hacerlo bien solo nosotros y así nos ahorraríamos problemas, es cierto, pero somos seres humanos y eso va a ser complicado. Así que si en la medida de lo posible intentamos verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, pues será mejor. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Que cuando tú intentas cambiarte de carril de forma brusca, sin anticiparte ni señalizarlo con suficiente tiempo, etcétera, etcétera, generalmente el otro conductor o conductora no te lo va a facilitar, incluso a veces te lo impide. Pero si tú antes de hacer la maniobra dices qué es lo que quieres hacer y esperas el momento oportuno, siempre la mayor parte de conductores te lo van a facilitar. ¿Y cómo van a saber esos conductores cuáles son nuestras intenciones? Pues señalizándolo siempre de forma correcta, de forma clara y con suficiente antelación. Y esto es importantísimo. Vamos a ver, la señalización significa que te estoy diciendo qué es lo que yo quiero hacer, no lo que estoy ya haciendo, porque entonces ya no necesito que me lo digas. Si yo pongo una señalización correspondiente a alguna maniobra, es porque estoy diciendo a los demás conductores cuáles son mis intenciones. Y eso hay que hacerlo con suficiente tiempo de antelación. Porque si yo pongo un indicador de dirección cuando ya me estoy cambiando de carril, no estoy dando margen a nadie, ni para que me lo facilite, ni para que no. Señalizar algo que ya estás haciendo no cumple esa misión de poder avisar, ¿no? Así que siempre se señaliza de forma clara y con suficiente antelación, ¿vale? Así nos garantizamos que los demás nos entienden, que los demás saben qué es lo que queremos hacer y pues si podemos, si las circunstancias lo facilitan, lo vamos a poder hacer. Bueno, pues al señalizar las maniobras con suficiente antelación y de forma clara, hay que cumplir también unas normas básicas de cómo es esa señalización. Generalmente utilizamos lo que llamamos las señales de advertencia luminosas, es decir, aquellas luces que tenemos en nuestro vehículo que nos permite comunicarnos con los demás. Es un grupo de luces cuya función es esa, la de comunicarnos con los demás, por lo tanto se usan tanto sea de día, sea de noche, es decir, en cualquier circunstancia. La usaríamos como podemos usar las palabras o cualquier forma de comunicarnos.
¿no? Generalmente utilizamos la luz indicadora de dirección de la izquierda para los movimientos o desplazamientos hacia la izquierda y la luz indicadora de dirección de la derecha para los movimientos o desplazamientos a la derecha. Estas luces indicadoras de dirección son lo que comúnmente llamamos intermitentes, pero su nombre es luz indicadora de dirección de la izquierda, luz indicadora de dirección de la derecha. Lo que pasa es que como lucen de forma intermitente, pues comúnmente pues la llamamos intermitentes, ¿vale? Por lo tanto, utilizaríamos el intermitente derecho o el intermitente izquierdo para indicar desplazamientos, giros hacia esos lados. Ahora, si yo no tengo esas luces, bien porque soy, por ejemplo, un ciclo, un vehículo de tracción animal o incluso en marcha se me han estropeado alguna de ellas, podemos sustituirlos por el brazo. Siempre utilizaríamos el brazo izquierdo, que si lo extendemos hacia la izquierda significa que queremos ir o girar hacia la izquierda, doblado significaría que queremos girar o desplazarnos hacia la derecha, extendido pero con la palma de la mano hacia atrás significaría que queremos ir marcha atrás y este movimiento, moviéndolo alternativamente de arriba abajo, significaría que queremos reducir la velocidad, tanto para detenernos como para que no. Por lo tanto, giro a la izquierda, giro a la derecha, marcha atrás y freno. Ahora, lo suyo, lo lógico es utilizar las luces que tenemos en nuestro vehículo, ¿vale? La luz de freno, en cuanto pisamos el pedal del freno, indica esa reducción de velocidad y la palanca de cambios, en cuanto la ponemos en la posición de marcha atrás, lo mismo, ¿vale? Sin embargo, si no tenemos luces, como os digo, o no nos funcionan bien, podemos utilizar las del brazo. Y si las del brazo se hacen de forma reglamentaria y correcta, tienen mucho valor. Puede pasar de forma hipotética un caso muy particular que yo observe que un conductor me está diciendo con el intermitente que va a la derecha, pero extiende el brazo para decirme que va a ir a la izquierda. Claro, las señales se contradicen. ¿Qué puedo pensar yo? ¿Que es que quiere volverme loca o que probablemente saque el brazo porque no sabe si las luces funcionan bien? ¿Vale? Es decir, hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, que no es frecuente, no es normal. Si veo las dos señales y se contradicen, le vamos a dar más valor a la del brazo, siempre que ésta sea visible y se haya hecho de forma reglamentaria. Ahora, eso no significa que vayamos sacando el brazo cada 2 por 3, ¿no? Es decir, como norma general usamos las señales luminosas, pero en defecto de ello, pues usamos el brazo. Y si se hace el brazo, es esta la que tiene validez. En nuestro vehículo también disponemos del claxon o de la bocina para emitir lo que se llaman señales de advertencia acústicas. Pero esto también hay que romper un poco mitos, ¿no? El claxon como norma general está prohibido. La función del claxon es evitar accidentes o cuando circulas en servicio urgente, por ejemplo, llevas a un enfermo al hospital porque la ambulancia no llega, pues para hacer notar esa situación de emergencia. Si no es para eso, en muy pocas más ocasiones se va a poder usar el claxon. Así que vamos a recordar que el claxon como norma general está prohibido y solamente se podrá utilizar en cualquier vía y en cualquier lugar siempre y cuando sea o para evitar accidentes, la función sea conseguir evitar un accidente, o cuando circulamos en servicio urgente. Esos son los dos usos universales que tiene el claxon. Veremos que hay un uso más con una maniobra en particular, pero eso ya lo veremos más adelante. Así que como norma general utilizamos las señales de advertencia ópticas, es decir, las que se ven son luminosas si usamos las luces o no luminosas si usamos el brazo, aunque cuando las circunstancias pues así no lo permiten, también usaremos las señales acústicas, el claxon o la bocina, pero solo en esas condiciones. El caso es que sea una forma u otra, hay que señalizar todas las maniobras de forma clara y con suficiente antelación. Pero también pensar que aunque lo hagamos así de bien, eso tampoco significa que tengamos derecho a hacerlo. Yo puedo señalizar el cambio de carril con toda la antelación del mundo, poniendo mi indicador de dirección del lado correspondiente perfectamente, ¿vale? Pero si viene un vehículo por ese carril, es ese vehículo el que tiene prioridad antes que yo. Es decir, yo tengo que evaluar la situación y valorar si voy a poder hacerlo sin molestar a nadie. Porque en el momento que obliguemos a otro usuario a tener que cambiar su trayectoria, modificar su velocidad, su posición, etcétera, etcétera, es decir, en el momento que yo obligue a alguien a hacer algo que no quería, la que lo ha hecho mal soy yo, nos guste o no nos guste, porque siempre el derecho es del que ya estaba antes. Por lo tanto, aunque las maniobras las hacemos porque queremos, tenemos que evaluar muy bien que no vamos a molestar a nadie. Y aunque señalicemos correctamente, eso no significa que tengamos derecho a hacerlo. Es decir, yo me cambio de carril poniendo el intermitente y el vehículo que viene por ese carril tiene que frenar porque si no se choca conmigo. Yo no puedo justificarme con que, yo le he puesto el intermitente, porque él me va a decir, ya, pero es que yo estaba antes, quien ha calculado mal ha sido tú, ¿vale? Por lo tanto, recordamos estas 3 normas fundamentales de cualquier maniobra
de las que vamos a ir repasando. Lo primero es que son hechos voluntarios, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiero mientras que no moleste a nadie, ¿vale? Hay que señalizarlo siempre porque no estamos solos en la circulación, tenemos que colaborar entre usuarios y para eso tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, señalizar todas las maniobras y nunca tendremos prioridad para realizarlas. Es decir, que aunque lo hayamos señalizado, serán las circunstancias, serán las señales, etcétera, etcétera, las que dirán si tenemos derecho o no a hacerlo. Una vez que tenemos esto claro, podríamos pasar a desarrollar cómo se realiza cada una de esas maniobras, ¿vale? Mira, las vamos a dividir en dos grupos. Tenemos las maniobras que hacemos en circulación y las que hacemos para inmovilizarnos. Es decir, la primera decisión, de hecho, que podemos empezar a tomar es empezar a circular. Tengo mi vehículo en el garaje o lo tengo estacionado y tomo la decisión de incorporarme a la circulación. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer yo a la hora de hacer una incorporación a la circulación? ¿Qué creéis? ¿Qué es lo primero que debo hacer antes de hacer una maniobra? Pues lo primero es observar, no señalizar. Primero observo, porque ¿para qué voy a señalizar si veo que no puedo hacerlo? Por ejemplo, ¿qué voy a observar siempre? De observar. ¿Qué voy a observar siempre? Que no haya señales que lo prohíba, que la maniobra no esté prohibida por otro motivo, como falta de visibilidad, etcétera, etcétera. Si vienen vehículos, a qué distancia están, a qué velocidad se aproximan, porque tengo que calcular si voy a poderlo hacer sin molestar a nadie. Por lo tanto, la observación es fundamental. Primero observamos, primero miramos. Utilizamos los retrovisores para ampliar nuestro campo visual hacia atrás y observamos hacia adelante y recordar siempre acostumbrarnos a mirar de lejos, ¿no? Es decir, que si vemos de lejos tenemos margen para pensar qué hacer, para ver los obstáculos antes de llegar, para ver posibles atascos, para ver muchas situaciones que si solo miramos de cerca no veríamos con anticipación. Bueno, pues observamos todo el espacio que nos rodea, calculamos si nos va a dar tiempo, si no, y una vez que hemos observado, entonces señalizamos como corresponda, que lo iremos viendo, con las señales de advertencia luminosas, acústicas en el caso que hemos visto de evitar accidentes y poco más, o con las señales óptico no luminosas, las del brazo, pero señalizamos después de haber observado. Y después de eso, como último paso ya, haríamos la maniobra. OSM, observar, señalizar, maniobra. Vais a encontrar en muchos manuales que en vez de OSM os aparece RSM. Es lo mismo, solo que la R es la inicial del retrovisor, ¿no? Es decir, pero también a mí me gusta recordar que no solo se observa por los retrovisores, que también mirando de frente y de lejos se obtiene mucha información. Por lo tanto, a mí me gusta más la O, pero bueno, OSM, RSM significan los 3 pasos a seguir de las maniobras: observar primero, señalizar después y por último hacer la maniobra. Bueno, pues ¿qué es lo primero entonces que observaríamos si quiero incorporarme a la circulación? Pues lo primero que voy a hacer es observar que no esté prohibida esa incorporación que quiero hacer. Incorporarse a la circulación es empezar a circular cuando previamente estabas inmóvil. El motivo por el que esté inmóvil es en sí mismo puede ser una maniobra de inmovilización. Puedes estar parado, por ejemplo, puedes estar estacionado, que ya desarrollaremos qué es eso, pero también eso pueden ser maniobras. Bueno, el caso es que si estás inmóvil y empiezas a circular, puede ser que te incorpores a la circulación. Y mi pregunta es, ¿creéis que podemos incorporarnos a la circulación marcha atrás? Mirad, sí, y aquí está el error que cometemos con muchas maniobras. Nos cuesta verlas en su conjunto, solemos ver algún ejemplo de cada una sin valorar otras posibilidades. A ver, incorporarme a una autopista marcha atrás, no, pero salir del garaje marcha atrás, por ejemplo, si mi garaje es así, sí, o si he estacionado mi vehículo en batería, cuando salgo a lo mejor me incorporo marcha atrás y no pasa nada. Lo que ocurre es que no es recomendable. Siempre sería mejor utilizar la marcha atrás para hacer la maniobra de inmovilizarnos, y así cuando te incorporas de frente, pero prohibido no está. Entonces, hay varios tipos de incorporaciones, ¿vale? Tenemos la incorporación desde un inmueble, por ejemplo, un garaje, en un parking, un parking de un centro comercial, etcétera, etcétera. Tenemos incorporaciones desde una inmovilización en la calzada, que puede ser parada porque estés menos de 2 minutos, o estacionamiento, por ejemplo, o puede ser una inmovilización hacia otra vía de carácter de velocidad superior, como por ejemplo entrar en una autopista. Entonces, todos son incorporaciones, las que hago desde parada o estacionamiento, las que hago a otra vía de circulación superior o las que hago desde el interior de un inmueble. Entonces, ¿podemos incorporarnos a la circulación marcha atrás? Hombre, la de una vía de circulación superior no, pero las otras dos sí. Aún así no se recomienda, como os digo, lo suyo es incorporarnos a la circulación de frente, sería siempre
la mejor opción para tener la mejor visibilidad posible, pero prohibido. Si se hace desde una parada de estacionamiento o desde el interior de un inmueble, pues no lo estaría como tal, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo primero que observaremos entonces? Lo segundo, mejor dicho, después de que observamos que la maniobra no está prohibida, vamos a observar si hay otros vehículos u otros usuarios que puedan verse entorpecido su circulación por nuestra incorporación. Por ejemplo, si yo me voy a incorporar a una vía de circulación superior, sería muy importante observar si hay espacio, si nos va a dar tiempo, si tenemos la velocidad suficiente para poder incorporarnos a otra vía. Pero, por ejemplo, cuando me incorporo saliendo del garaje, voy en muchas ocasiones atravieso una zona peatonal. Por lo tanto, mi observación prioritaria es si vienen peatones o no. Es decir, antes de observar si vienen vehículos o no, tendré que observar si vienen peatones. Imaginar que me quiero incorporar a la circulación atravesando una cañada, que es una vía de circulación de animales, porque saco el coche de mi finca y voy a atravesar una cañada. Pues primero tendré que observar que no vengan animales. Es decir, que a la hora de incorporarnos a la circulación, lo más importante es observar que no vamos a cortar el paso de nadie, sean otros vehículos, sean peatones o sean animales, porque serán esos usuarios los que tendrán prioridad y la que se tendrá que esperar seré yo, seremos nosotros. Por lo tanto, yo observo si hay vehículos, si hay usuarios en general, si calculo, si me va a dar tiempo, si voy a poderlo hacer sin molestar. Y una vez que he calculado eso, señalizo con el indicador de dirección del lado al que me voy a incorporar. Y aquí no os confundáis, ¿eh? Si voy a incorporarme hacia la izquierda, al izquierdo. Si voy hacia la derecha, al derecha. Es decir, lo vean, no lo vean, no. Se pone el indicador de dirección del lado al que me voy a incorporar, sin más, ¿vale? Y una vez que ya lo he señalizado, siguiendo observando, si ratifico que de verdad no voy a molestar a nadie, entonces me incorporo. Os recuerdo, incorporarse a la circulación marcha atrás no está prohibido cuando se hace desde parada, estacionamiento o desde el interior de un inmueble, pero no es recomendable. Sería mejor utilizar la marcha atrás para parar, estacionar o meter el coche en el garaje para que cuando salgas siempre salgas de frente, pero incorporarse a la circulación marcha atrás solo estaría prohibido, ¿vale?, en otra vía de circulación superior, cuando se trata de otro tipo de incorporación, ¿vale? Una vez que nos hemos incorporado a la circulación, termina la señalización, porque la señalización termina cuando termina la maniobra que estábamos indicando. Si no, podemos seguir confundiendo a los demás porque no saben si es que vamos a hacer otro cambio o qué pretendemos hacer. No nos van a entender, ¿no? Por lo tanto, una vez que finaliza la maniobra, finaliza la señalización. Vale, pues nos hemos incorporado a la circulación, lo hemos señalizado, hemos respetado siempre la prioridad de los otros y otra de las primeras decisiones que solemos tomar y con mucha frecuencia es la de cambiarnos de carril. El cambio de carril también se llama desplazamiento lateral, ¿vale? El cambio de carril o desplazamiento lateral significa que invades total o parcialmente otro carril. Es decir, que en el momento que invades, aunque sea un poquito, el carril que tienes al lado, es un cambio de carril. Por lo tanto, hay que hacer OSM. Mirad, a veces cuando hay un vehículo estacionado en doble fila, por ejemplo, nos vemos obligados a invadir un poquito el otro carril para poder salvar ese obstáculo, para poder pasar. Y a veces solo pisamos un poquito la línea que separa los carriles. Bueno, da igual, aunque la pises un pelín, eso es considerado cambio de carril y por lo tanto hay que realizar los 3 pasos: observar, señalizar y hacer la maniobra, ¿vale? Por lo tanto, recuerdo que el cambio de carril puede ser total cuando te desplazas por completo al carril de al lado o puede ser parcial cuando lo invades solo un poquito, ¿vale?, por las circunstancias que sean. Pero en ambos casos hay que observar primero que ese cambio de carril no esté prohibido. Hay que observar si vienen vehículos circulando por él, para calcular si voy a poder cambiarme sin molestar a nadie. Y hay que observar, ¿vale?, si realmente el cambio de carril es necesario, ¿no? A veces la anchura de la calzada te permite hacer ciertos movimientos sin necesidad de cambiarte de carril. Pero bueno, observaremos que es necesario, que no está prohibido, que no molestemos a nadie. Señalizaremos con el indicador de dirección del lado al que me voy a cambiar, ¿vale?, sin más misterio, izquierdo o derecho, o en su defecto con el brazo. Y por último, realizaremos el cambio de carril en forma sin prisa pero sin pausa, como se suele decir, a la vez que nos vamos cambiando, ¿vale? Es decir, vamos avanzando de forma lo más diagonal posible, ¿vale? Depende de las circunstancias de la vía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como maniobra es muy sencilla, pero a la hora de hacer bien un cambio de carril es donde realmente solemos suspender. ¿Qué quiero decir con esto?
Mirar, un cambio de carril es sencillo como maniobra, porque incluso inconscientemente muchas veces, sin darte cuenta, a nada que te despistes un poquito, a nada que sople un poco viento fuerte, el vehículo se puede ver desplazado sin que tú quieras. Es decir, que invadir otro carril es algo súper sencillo, incluso cuando lo haces hasta involuntariamente. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Para impedir los cambios involuntarios de carril, lo más importante es sujetar el volante con firmeza. Con firmeza no es que se te agarroten los músculos, pero sí de forma firme, ¿vale? Para tener el control del volante en todo momento y decidir cambiarte de carril, ¿no? Es decir, por supuesto. Entonces, a la hora de observar, si yo observo que no vienen vehículos por ese carril, ¿vale? Es decir, que o si vienen, que están a una distancia suficiente para que yo pueda hacer el cambio sin peligro, pues pongo el indicador de dirección del carril que corresponde y me cambio. Ahora, lo más importante, ¿cómo sé si el cambio de carril está prohibido? Lo primero por señales, evidentemente. Una línea continua, por ejemplo, como norma general, me prohíbe cambiarme de carril, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Vamos a ver una cosa. Si hay una línea continua, pero yo me tengo que cambiar de carril porque hay un obstáculo en la calzada, ahí no me queda más remedio. Por lo tanto, recordad que donde existe norma general, existe la excepción. Como norma general, yo no puedo atravesar una línea continua, salvo que sea para adelantar a un ciclista, a un ciclomotor, a un vehículo de tracción animal, para cruzarme con un peatón o con animales, o para salvar un obstáculo, como puede ser un coche en doble fila, o un vehículo descargando, ¿vale? Un contenedor, etcétera, etcétera. Entonces, si es una de esas condiciones, pues incluso atravesaremos la línea continua, pero observando siempre que no vengan vehículos en sentido contrario y que si vienen, a qué distancia y a qué velocidad se aproximan para calcular, sin subestimar nunca su velocidad, que siempre solemos pensar que nos va a dar tiempo porque creemos que está muy lejos y luego nos damos cuenta que hemos calculado mal, pues sin subestimar la velocidad de los demás, ¿vale? Pues haríamos el cambio de carril. Por lo tanto, lo primero que observamos es que no hay ninguna señal que lo prohíba, como la línea continua, por ejemplo, pintada en el suelo. Ahora, ¿qué ocurriría si los carriles no están delimitados por marcas blancas longitudinales? ¿Recordáis en una de las primeras clases que hablábamos que una calzada se divide en tantas filas de coches que quepan, mal independientemente de si se pintan o si no? Es decir, que si la calzada tiene anchura para que quepan 4 filas de coches, pues la calzada tiene 4 carriles, pero cuando no están pintados nos toca a nosotros imaginarnos, ¿vale? Es decir, cuántos carriles hay, calculando de esta manera. Claro, si están pintados y la línea es continua, ya la línea me está diciendo que no me puedo cambiar de carril. Pero si no están pintados, ¿cómo sé yo si puedo cambiarme de carril o no? Pues una cosa muy importante. Si no están pintados los carriles, y yo sé que hay 3, por ejemplo, porque ahí cogen 3 filas de coches, pues lo que tengo que valorar es la visibilidad. ¿Yo veo o no veo si vienen vehículos por ese carril? Esto es así de sencillo. Si los carriles no están delimitados por ninguna línea, ¿vale? Para saber si me puedo cambiar de carril o no, tengo que tener visibilidad suficiente. Si yo mirando de lejos no veo si vienen vehículos o no, aunque no haya ninguna línea, no me puedo cambiar de carril. Porque de haber alguna línea en un tramo así sería continua. Porque eso es lo que realmente dice una línea continua, que el tramo es peligroso, que si te cambias de carril te podría chocar con alguien que viniera de frente. Así que recordad que el cambio de carril está prohibido por señales o simplemente por la falta de visibilidad. Haya señales o no, si yo no tengo visibilidad suficiente del carril al que me quiero cambiar, no podré cambiarme de carril. Y por supuesto, tampoco podremos cambiarnos de carril cuando ese carril esté ocupado. Es decir, si hay vehículos circulando por ese carril, tendré que esperar a tener hueco, a tener espacio, ¿vale? Para poder hacerlo. Así que observamos que el cambio de carril no esté prohibido, señalizamos con la señalización que corresponde, indicadores o en su defecto el brazo, y si lo he hecho todo bien y respetando la prioridad de los demás, me cambio de carril. Como maniobra es muy sencilla, pero es un momento muy peligroso, ya que el cambio de carril puede preceder a muchas otras maniobras. Por ejemplo, tú te cambias de carril primero para hacer un giro, te puedes cambiar de carril para adelantar, te puedes cambiar de carril para estacionar. Es decir, que es una maniobra constante, muy frecuente, en la que realmente si calculamos mal es cuando más riesgo corremos de chocarnos contra otro vehículo, puesto que invadimos un carril que puede estar ocupado por otro vehículo. No solo los carriles de sentido contrario, porque ese vehículo puede ser que venga de frente, sino los carriles de nuestro propio sentido, que si calculo mal y viene alguien por detrás, pues también me alcanzaría. Así que aunque es una maniobra sencilla, es muy importante valorarla como se merece. Es una maniobra que hay que estar muy seguro de hacer bien. Es decir, que yo me cambio de carril valorando siempre que tengo espacio suficiente, que llevo la velocidad suficiente, ¿vale? Es decir, que tengo la visibilidad suficiente, porque si no lo tengo, no me podré cambiar de carril. Como os decía, el cambio de carril precede a muchas otras maniobras, como por ejemplo el adelantamiento. Y aquí quería yo llegar.
¿Creéis que podemos adelantar en un túnel, por ejemplo? ¿Y podríamos adelantar en una curva de visibilidad reducida? ¿Y si yo os digo que tanto la primera pregunta que os he hecho y la segunda, la respuesta es que sí? ¿Vale? Es decir, no sería ese no rotundo que a lo mejor nos viene a la cabeza porque nos invade el sentido de la responsabilidad. Un sí, pero con matices, y esto tenemos que analizarlo. A ver, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque tenemos que romper un poco esa visión tan genérica que tenemos de algunas maniobras, ¿no? Es decir, pensamos en adelantar y sí o no, decirme la verdad, pensáis en esto, ¿no? Vehículo que va detrás de vehículo, que hace esto y que adelanta, ¿vale? Y es cierto que ahí se ha dado un adelantamiento, pero no todo ha sido adelantamiento. Es decir, cuando hay un vehículo detrás de otro, esta primera maniobra es un cambio de carril, la que acabamos de ver. Este momento en el que acelero y voy más rápido es el adelantamiento. Y este otro momento es otro cambio de carril. Por lo tanto, aquí estamos viendo no una maniobra de adelantar, sino 3 maniobras. Un cambio de carril, un adelantamiento y otro cambio de carril. ¿Vale? Entonces, el adelantamiento es este momento en el que dos vehículos que están en paralelo, uno va más rápido que otro. Ya está. Es decir, adelantar tiene más que ver con el hecho de acelerar que con el hecho de cambiarse de carril. Es decir, que tenemos varios tipos de adelantamientos. Tenemos el adelantamiento con cambio de carril o desplazamiento del lateral y el adelantamiento sin cambio de carril o desplazamiento lateral. Es decir, que yo puedo adelantar cambiándome de carril primero o puede que no. Entonces, si yo os pregunto, ¿podemos adelantar en un túnel? Bueno, si en el túnel no está prohibido cambiarse de carril, pues sí que puedo hacer ese tipo de adelantamiento. Es decir, en túneles de sentido único, donde todos los carriles son para mi sentido, no hay problema, ¿vale? En una curva de visibilidad reducida puede ser que tenga 3 carriles, 2 para mi sentido y 1 para el sentido contrario. Bueno, pues mientras que yo me cambie por los carriles que yo puedo adelantar. Es más, también puedo adelantar a un vehículo que va por el arcén en esa curva, por ejemplo. Entonces, quiero que entendáis esto. Adelantar como tal es acelerar, ¿vale? Es decir, adelantar significa que dos vehículos de la clase que sea, si están los dos en movimiento y uno va más rápido que otro, se está adelantando. Para eso a veces necesitamos cambiarnos de carril y a veces no. Por lo tanto, si ese cambio de carril es obligatorio y está prohibido, ese adelantamiento no se podrá hacer. Pero si no tengo que cambiarme de carril o el cambio de carril no está prohibido, pues el adelantamiento sí se podría hacer. Por eso a la hora de saber si puedo o no puedo adelantar, hay que tener esa visión más amplia de todos los tipos de adelantamientos que pueda haber. Por ejemplo, en una autopista los carriles son para un único sentido, cada calzada es para un único sentido, por lo tanto cambiarse de carril como norma general no está prohibido. Si yo me desplazo hacia el carril de la izquierda, ¿vale? Y voy por el carril izquierdo más rápido que todos los que van por el del centro y por el del derecho, estoy adelantando a un montón de vehículos al mismo tiempo sin necesidad de cambiarme de carril. Me cambié al principio y no me he vuelto a cambiar. Y eso es adelantar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, circulo más rápido por el carril derecho que un tractor que va por el arcén, somos dos vehículos en movimiento, yo voy más rápido que el tractor, le estoy adelantando. Sin embargo, no me he cambiado de carril. Por lo tanto, cuidado, que generalmente el adelantamiento, si no requiere un desplazamiento lateral, si no requiere un cambio de carril, normalmente no va a estar prohibido. ¿Cuándo se complica? Cuando para adelantar primero necesito cambiarme de carril y ese cambio de carril es el que está prohibido. Pues entonces ahí estará prohibido adelantar. Por ejemplo, ¿podremos adelantar en un túnel que tiene un carril para cada sentido? Ahí no estamos hablando de un túnel en general, me están especificando que en un túnel que tiene un carril para cada sentido, la única forma de adelantar es cambiarte de carril, y en un túnel de doble sentido, cambiarse de carril sí que está prohibido por la falta de visibilidad, por lo tanto, ese adelantamiento estaría prohibido. Pero ¿puedo adelantar en un túnel? Entre decir no nunca y no, salvo que no necesite invadir el sentido contrario o salvo que no requiera cambiarme de carril, pues ahí está la diferencia, ¿vale? Es decir, que siempre valorar la posibilidad de que las curvas, los túneles, pueden ser de sentido único también y disponer de varios carriles para nuestro sentido. Por lo tanto, se produce un adelantamiento tanto si te cambias de carril previamente como si no, en el momento que un vehículo va voluntariamente más rápido que otro. Matiz, voluntariamente. Mirad, cuando la circulación está saturada, por ejemplo, en una autopista, imaginad que todos los carriles están atascados, pero a lo mejor un carril va más rápido que otro. Esto es la ley de Murphy, ¿no? Es decir, que normalmente se mueve el carril en el que tú no estás, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú ves que un carril avanza más rápidamente que otro, eso no es adelantar porque no es voluntario, son las propias circunstancias del tráfico. En un atasco, en una circulación saturada, eso no es voluntario. Unos carriles van más rápido que otros
y listo, pero eso no lo hago yo voluntariamente, eso no es adelantar. O por ejemplo, si yo voy circulando por la autopista o por la autovía y hay un vehículo que quiere incorporarse, claro que está acelerando y va incluso a veces más rápido que yo y se pone delante, pero eso no es adelantar, porque ese carril, el carril de incorporación, yo no lo puedo utilizar para circular. Recordar que no lo contábamos como un carril de circulación. Entonces, esto es una maniobra de incorporación, no de adelantamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo desplazarme nunca hacia ese lado, ¿vale? Entonces, hay ciertas circunstancias que, o porque no son voluntarias o porque realmente vienen desde un carril que es especial, es decir, que es auxiliar, no se consideran adelantamiento. Pero si voluntariamente yo voy más rápido que otro vehículo porque quiero, eso es adelantar. Y lo más importante es que adelantar, como norma general, tiene que hacerse siempre por el lado izquierdo. Mirad, si entendisteis en una clase anterior la importancia de mantenernos en el carril derecho, entenderéis entonces la importancia de adelantar por el carril izquierdo. Mira, si yo circulo por la derecha, me estaba asegurando de que mi lado derecho, ese que tenemos poca visibilidad porque salvo que gires la cabeza no ves, ese lado que suele ser más peligroso por eso, porque no tenemos esa sensación de peligro, ¿vale? Lo estoy anulando, es decir, a circular yo por el carril derecho, aunque no mire por la derecha, aunque no controle el lado derecho, sé que por ese lado nunca me voy a chocar con ningún vehículo porque estoy yo. ¿Vale? Sin embargo, tengo muy fácil ver mi lado izquierdo, así que cualquier vehículo que a mí me quiera adelantar, si me pasa por el lado izquierdo, se asegura de que yo le voy a ver. Entonces, si yo me quisiera cambiar de carril a la izquierda, siempre voy a percibir que viene un vehículo, con lo cual es mucho más difícil que nos lleváramos un impacto, ¿vale? Por lo tanto, si yo soy el conductor que quiere adelantar a otro, para asegurarse de que cuando esté en paralelo ese vehículo no se choque conmigo, lo que me tengo que asegurar es que me ve. ¿Y por qué lado me va a ver? Pues por el izquierdo. Si yo adelanto a un conductor por su lado izquierdo, me aseguro de pasarle por el lado donde está el conductor. De hecho, ese conductor, sin girar la cabeza, ya sabe que le estoy adelantando. Es decir, si yo voy conduciendo mi vehículo y me adelanta alguien por la izquierda, aunque no gire la cabeza, a este vehículo por aquí le veo pasar, con lo cual es muy difícil que yo decida desplazarme hacia la izquierda. Sin embargo, si me pasan por el lado derecho, hay un punto donde aunque giraras la cabeza no le vamos a ver, que es lo que se llama el ángulo muerto, y por el lado derecho es mucho mayor. Por lo tanto, sucede esto. Imaginad que yo voy circulando por el carril del centro, ¿no? Tenemos una vía y por aquí viene circulando un vehículo. Para empezar, va mal, ¿vale? Es decir, porque tenemos la obligación de circular por el carril derecho, salvo que esto fuera una calle urbana normal y corriente, estaría mal, porque está el carril derecho vacío, tiene que circular por la derecha. Pero no entramos ahí, es decir, nunca justifica que alguien haga algo mal para hacer nosotros otra cosa peor. El caso es que yo quiero adelantar a este vehículo, resulta que yo vengo por aquí circulando, ¿vale? Entonces yo sé que va a haber un momento en el que lo voy a adelantar sí o sí. Si yo voy más rápido que él, va a haber un momento en el que me ponga en paralelo y al final le acabo de adelantar. Yo puedo pensar, pues si yo no hago nada mal, si yo voy por mi carril derecho a mi velocidad, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, pues es cierto, no tengo culpa, pero sí puedo prever lo que puede pasar. Mirad, si este vehículo decide regresar al carril derecho, lo cual no sería raro de imaginar porque está obligado a regresar al carril derecho, ¿vale? Si ese vehículo decide regresar al carril derecho, más o menos cuando yo estoy pues a esta altura, aproximadamente, por aquí, justo a la altura de su parte trasera, aunque este conductor observe por el retrovisor, no me va a ver, voy a estar completamente dentro de su ángulo muerto. Entonces, este conductor quiere cambiarse de carril a la derecha, mira por el retrovisor, no ve nadie y se cambia. No ve nadie, pero yo sí estaba, con lo cual si yo paso desde aquí acelerando, ¿vale? Es decir, nos vamos a golpear. Ese conductor no puede evitar el accidente porque, aunque observe, no me ve. Sin embargo, yo a ese conductor le veo en todo momento, con lo cual la que toma la decisión de adelantar por la derecha soy yo. Así que, aunque lo veáis raro o aunque lo veáis extraño, si yo adelanto por la derecha, corro el riesgo de que se me echen encima. Sin embargo, si reduzco la velocidad, me cambio al carril del centro y una de dos, espero a que él se cambie y le adelanto por el centro, o me sigo desplazando al izquierdo y le adelanto por la izquierda, por aquí nunca voy a correr riesgo. Así que el motivo por el que está prohibido adelantar por la derecha es simplemente por el riesgo de que se te echen encima, tanto que te hayas cambiado de carril o que vengas ya por el carril derecho. Al ponerte en paralelo con alguien por su lado derecho, hay riesgo de que no te vea y se golpee contigo. Y eso, por ejemplo, en autopistas o autovías, que es donde circulamos a la máxima velocidad, va a estar prohibidísimo, sin excepción ninguna. ¿Vale? Por lo tanto, nunca se puede adelantar por la derecha en una autopista o en una autovía. Ahora bien, toda norma general, como os decía,
tiene excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si el riesgo de adelantar por la derecha es que no me vean y se me desplacen hacia la derecha y se choquen conmigo, si ese riesgo desaparece, desaparece la prohibición. Por ejemplo, si yo, ¿cómo os diría?, circulo por una vía urbana, ya aprendimos en su momento que en las vías urbanas podemos circular por el carril que mejor convenga a nuestro destino. Es decir, que si yo circulo por el carril izquierdo es porque me viene bien. Hay menos posibilidad de que me desplace a la derecha porque no estoy obligada. Entonces, como circulo por el carril izquierdo porque quiero, estoy dejando libre sí o sí el carril derecho. Entonces, sí se puede adelantar por la derecha porque al poder circular por donde queramos, pues podemos adelantar por donde queramos. Y al ser la velocidad mucho menor, pues no hay tanto riesgo, ¿vale? Así que en poblado sí se puede adelantar por la derecha. También se puede adelantar por la derecha a los tranvías que circulan por el centro en una vía que es de doble sentido. Parece muy complicado, pero esto es súper evidente, ¿no? Es decir, primero, el tranvía va por raíles. ¿El tranvía se va a desplazar hacia los lados? No. ¿Vale? Entonces, si la vía es de doble sentido, es decir, un carril para cada uno, y el tranvía va por el medio, para adelantarle por la izquierda tendría que atravesar los raíles del tranvía, invadir el sentido contrario y adelantar al tranvía. Sería completamente absurdo, ya que circular por mi carril derecho más rápido que el tranvía es adelantarle sin problema. ¿Por qué? Porque el tranvía nunca se va a desplazar hacia mi lado derecho y aunque el conductor del tranvía a mí no me vea, no va a haber riesgo ninguno. Así que también se puede, bueno, de hecho no es que se pueda, es que se debe hacer así, ¿no? Se debe adelantar por la derecha los tranvías que circulan por el centro en vías de doble sentido, ¿vale? Y también se puede, o mejor dicho, se debe adelantar por la derecha a los vehículos que han indicado claramente su intención de girar o desplazarse para parar o estacionar hacia la izquierda. Esto lo veremos en las siguientes maniobras, pero si lo pensamos con lógica, si uno quiere girar a la derecha, lo lógico es que se ponga lo más a la derecha posible. Y si alguien quiere girar a la izquierda, lo más lógico es que se ponga lo más a la izquierda posible, que ahí ya veremos cómo es eso de posible, ¿vale? Es decir, pero el caso es que si yo me desplazo hacia la izquierda con mi indicador de dirección de la izquierda para decir a todo el mundo que voy a girar a la izquierda, si un vehículo viene por la derecha me va a acabar adelantando. ¿Pero corre riesgo este vehículo de que yo me le eche encima? No, es decir, porque aunque me adelante por la derecha, este vehículo, ¿vale? No le está viendo, ¿vale? Pero yo sí le veo a él, con lo cual sé que no se va a venir a la derecha. Es decir, que hay 3 excepciones en las que sí podremos adelantar por la derecha. En poblado, cuando todos los carriles están pintados, como podemos ir por donde queramos, pues podemos adelantar por la derecha, ¿vale? Fuera de poblado incluso puede ser cuando alguien va a girar a la izquierda, esto de girar a la izquierda nos valdría dentro y fuera de poblado, es decir, siempre que sea para adelantar a un vehículo que ha indicado claramente su intención de parar o girar a la izquierda, ¿vale? Y también podemos adelantar por la derecha cuando se trata de un tranvía que circula por el centro en una vía de doble sentido. Si no es uno de esos 3 adelantamientos por la derecha, ningún otro adelantamiento por la derecha estará permitido. Y no es porque sea difícil, porque ir más rápido por alguien por su lado derecho es súper fácil. Es simplemente por el hecho de que se te pueden echar encima. Porque si el vehículo que adelantas por la derecha se cambia de carril a la derecha, hay un gran ángulo muerto donde no te van a ver. Así que ese es el motivo principal, ¿vale? Así que mirar, por un lado adelantar, como os digo, lo más importante es entender qué es, que tanto si te cambias de carril como si no, se produce el adelantamiento siempre que hay un momento en paralelo y alguien va más rápido, y eso hay que hacerlo por el lado izquierdo, como norma general, salvo las excepciones. Y lo más importante también, dejando una distancia lateral suficiente. Como hay un momento en paralelo, es decir, si lo hacemos demasiado cerca el uno del otro, cualquier pequeño volantazo, cualquier pequeña modificación podría hacer que nos chocáramos. Por lo tanto, un adelantamiento siempre se tiene que hacer dejando una distancia lateral suficiente, la que consideremos suficiente en función de la velocidad que llevemos y lo ancho que sea la vía. Cuanta más ancha y más rápido vayamos, pues más nos separamos. Cuanto más despacito y más estrecha sea la vía, pues menos nos separamos, porque si pasamos muy cerquita el uno del otro, lo hacemos muy despacito. Ahora, cuando vamos más rápido y la vía es más grande, nos separamos más. Como norma general, esta distancia tiene que ser una distancia lateral suficiente en función de la velocidad y de la anchura de la vía. Pero recordad que si el adelantamiento es a otro, de esos que yo os digo siempre que son como los hermanos pequeños que necesitan un cuidado extra, ciclistas, ciclomotores, vehículos de tracción animal, por ejemplo, ¿vale? Es decir, cuadriciclos, etcétera, etcétera, ligeros, es decir, los hermanos pequeños, los de 50 centímetros cúbicos, pues si se trata de uno de esos vehículos o que nos estamos cruzando con un peatón o un animal,
¿vale? Esa distancia lateral como mínimo tiene que ser de 1,5 metros y que para asegurarnos hay que invadir el otro carril aunque sea parcialmente. Y esta era una excepción en la que incluso si la línea es continua no pasa nada y se puede pisar porque va a ser cuestión de un segundo, ¿vale? Así que, como norma general, se deja una distancia lateral suficiente en función de la velocidad y la anchura de la vía, salvo que el adelantamiento sea respecto a otro usuario, de los que yo digo siempre que son los hermanos pequeños, ¿no? Es decir, ciclistas, ciclomotores o peatones, animales, vehículos de tracción animal, que en este caso la distancia como mínimo tiene que ser de 1,5 metros, ¿vale? Por lo tanto, seguimos con los adelantamientos. Por un lado, sabemos qué es adelantar. Por otro lado, que puede hacerse con un cambio de carril previo, por lo tanto haríamos primero una maniobra y luego la otra, o sin cambio de carril. Y también que debemos dejar una distancia lateral suficiente. ¿Cuándo estaría prohibido entonces el cambio de el adelantamiento? Pues el adelantamiento estará prohibido por dos motivos. Primer motivo, si necesito cambiarme de carril y ese carril es un carril de sentido contrario sin visibilidad, o hay una línea que lo prohíba o una señal que lo prohíba, pues entonces estaría prohibido. Es decir, que estará prohibido cambiar de carril, por lo tanto estará prohibido el adelantamiento que así lo requiere. Pero si no necesito cambiarme de carril, el adelantamiento no va a estar prohibido. Por ejemplo, si yo para adelantar tengo que cambiarme de carril y es una vía de doble sentido sin visibilidad, pues no me puedo cambiar de carril. Ahora, si tengo varios carriles para mi sentido, sí puedo y por lo tanto sí puedo adelantar. Por ejemplo, pensar esta situación. Mirad. Imaginad que yo tengo esta curva. Podríamos considerar que es una curva de visibilidad reducida, pero nunca os olvidéis de que puede haber más de dos carriles. Podemos tener dos para mi sentido y uno para sentido contrario, ¿vale? ¿En esta vía está prohibido adelantar? No, lo que está prohibido es adelantar invadiendo el carril de sentido contrario. Pero si yo adelanto sin invadir el sentido contrario, pues sí que podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, o imaginar esta otra vía con un carril para cada sentido, ¿no? Y por el arcén va un tractor. Y yo con mi vehículo voy más rápido que el tractor por el arcén. Pues aquí incluso puede existir la señal de prohibido adelantar, ¿no? Esa que tiene el cochecito rojo y el cochecito negro, ¿vale? Y aun habiendo una señal de prohibido adelantar, aquí se está produciendo un adelantamiento. Entonces, ¿se prohíbe adelantar o se prohíbe invadir el sentido contrario para adelantar? Preguntaros siempre eso, ¿vale? Es decir, porque prohibir adelantar sería prohibir ir más rápido que otro. Ahora, prohibir adelantar invadiendo el carril de sentido contrario sería las dos cosas, me prohibiría cambiarme de carril e ir más rápido, ¿no? Con lo cual, tener en cuenta que siempre que yo no necesite invadir el sentido contrario o esa invasión del sentido contrario no esté prohibida, se va a poder adelantar. Ahora bien, hay otro tipo de prohibición que también tenemos que tener en cuenta. Adelantar hemos dicho que es acelerar, ¿no? Es ese momento en el que yo decido ir más rápido que tú o que tú eres más lento y yo voy más rápido porque sí, porque ya iba más rápido. Bueno, pues eso puede ser peligroso en lugares donde lo que hay que hacer es reducir la velocidad. Esto lo vimos cuando vimos la clase de la velocidad, que hay ciertas situaciones donde nos obligan a lo contrario. Por ejemplo, si yo me aproximo a un paso de peatones que no está regulado por agente ni por semáforo, la norma me dice que debo moderar la velocidad, incluso si hiciera falta detenerme. Entonces, imaginad que yo vengo con mi vehículo y me voy acercando a un paso de peatones, donde no hay agente ni semáforo. Como ahí tendrían prioridad los peatones, pues yo debo moderar la velocidad por si acaso aparece algún peatón. ¿Que no aparece? Continúo. ¿Que aparece? Pues como iba despacito me puedo detener. Pues imaginad que viene otro vehículo y me quiere adelantar en ese paso de peatones. Para adelantarme a la fuerza tendría que ir más rápido que yo. Haya señales o no haya señales, ahí lo que debemos hacer es moderar la velocidad. Y para adelantar hay que acelerar o ir más rápido, con lo cual son dos cosas incompatibles. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cuando a mí, por ejemplo, me enseñan que no se puede adelantar en un paso de peatones, no es porque, como es un paso de peatones, hay una marca vial, no se puede adelantar, sino por la situación que se crea, ¿no? Es decir, porque en un paso de peatones tú tienes que pasar despacito, es decir, asegurarte de que no viene nadie y que si viene alguien te dé tiempo a detenerte. Si tú lo que haces es acelerar o ir más rápido para adelantar, pues no es el momento más oportuno. Por lo tanto, en un paso de peatones y en sus proximidades estará prohibido adelantar porque estamos obligados a moderar la velocidad, no porque te cambies de carril, ni no. Es decir, aunque no tengas que cambiarte de carril, es otro tipo de prohibición completamente distinta. Las intersecciones, por ejemplo, si yo llego a una intersección y tengo un semáforo en amarillo intermitente o, por ejemplo, tengo un ceda al paso, yo en esa intersección no tengo prioridad, con lo cual, antes de cruzar en esa intersección me tendré que asegurar de que no vienen vehículos y para asegurarme tendré que reducir la velocidad, ¿no? Con lo cual yo miro, ¿no? Y voy reduciendo la velocidad. ¿Veo que no viene nadie? Bueno, pues continúo, ¿no?
y ya está. Pero yo no puedo pasar acelerando, que es lo que implicaría adelantar. Entonces, ahí está el matiz. Si yo llego a una intersección y no tengo prioridad, no puedo adelantar porque no puedo acelerar. Tengo que hacer justo lo contrario, que es moderar la velocidad. Sin embargo, si yo llego a esa intersección, imaginar que hay dos carriles para mi sentido, llego a esa intersección, yo observo, tengo el semáforo en verde, yo puedo ir más rápido por el carril izquierdo que el que va por el derecho y estoy adelantando la intersección. Pero ahí no hay problema, ¿por qué? Porque ahí yo no tengo que moderar la velocidad, la tendrán que moderar los demás. Entonces, esa es la diferencia. Si yo en una intersección no tengo prioridad, no puedo adelantar porque tengo que moderar la velocidad. Pero si en la intersección soy yo la que tiene prioridad, pues puedo adelantar sin problema porque los que la moderan son los otros, ¿vale? Así que tenemos esos dos tipos de prohibiciones, ¿no? Se prohíbe adelantar cuando tienes que invadir el sentido contrario y ese sentido contrario es el que está prohibido invadir porque no haya visibilidad, porque haya señal, etcétera, etcétera. O puede estar prohibido adelantar porque lo que no se puede es pasar deprisa, es decir, porque tienes la obligación de hacer justo lo contrario, que es moderar la velocidad. Pero si ni tengo que cambiarme de carril o el cambio de carril no está prohibido y tampoco tengo la obligación de moderar la velocidad, adelantar es tan sencillo como ir más rápido uno que otro por una autopista, por ejemplo, ¿no? Entonces tenéis que ver todos los tipos de adelantamientos que hay en general. Ahora, eso sí, siempre como norma general por la izquierda y siempre, ¿vale?, con una distancia lateral suficiente. Ahora, por último, ya que es una maniobra, ¿cómo señalizaríamos el propósito de querer adelantar? Vale, pues no, quitaos de la cabeza esto del intermitente izquierdo, porque hemos dicho que el intermitente izquierdo lo que se hace es marcar el cambio de carril a la izquierda, pero el momento del adelantamiento es este, y en este momento no estamos indicando nada. Entonces quiero que os fijéis, quizás la maniobra de adelantar, el ir más rápido uno que otro, es la única que en sí misma normalmente no se señaliza, salvo que necesitemos la colaboración del otro. Por ejemplo, imaginad esta situación. Resulta que tenemos dos carriles para el mismo sentido de la calzada de mi autovía, por ejemplo, y yo voy por aquí adelantando a varios vehículos que circulan por aquí. Y yo voy más rápido que todos ellos, ¿vale? Y resulta que por el carril izquierdo hay otro vehículo al que también quiero adelantar. Yo no necesito señalizarle nada a estos dos que estoy adelantando porque yo ya me cambié de su carril en su momento. Cuando me cambié de carril apagué el intermitente porque el intermitente lo único que decía era el cambio de carril, nada más. Y yo voy acelerando o voy más rápido y los voy adelantando a todos. No necesito su colaboración, no necesito nada de ellos, mantengo la distancia lateral y ya está. Sin embargo, quiero adelantar a este vehículo de aquí y por la derecha, como norma general, no puedo. Así que la única forma que tengo yo de adelantar a este vehículo es que este vehículo sea parte, ¿vale? Entonces, ¿para eso necesito su colaboración? Si él no se aparta, yo no le puedo adelantar. Entonces, esta es la pregunta. Nos dicen, ¿cómo indicaríamos nuestro propósito de querer